Nos quedamos un momento así de pie, vamos a meditar en un texto de la Biblia. Dice el libro de Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Bueno, le decía que el canto ya decía más o menos sobre el tema que vamos a tratar, ¿no? Un poco vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús, ¿no? Sobre todo su niñez y su adolescencia. Y lo interesante de todo esto es que este nacimiento ya había sido profetizado durante muchos tiempos antes, incluso de la creación misma, ¿no? Ya había sido anunciado la venida de este Salvador. Y lo sorprendente es que en el momento que él nació y vino a la tierra, nadie, o poquísimo, o escasamente, creo, un grupito lo estuvo esperando, lo demás no. Un pueblo que leía las escrituras, un pueblo que se creía que era el pueblo de Dios, se le consideraba así, y sin embargo, cuando precisamente venía digamos, su redentor, el redentor del mundo, ¿no? Venía Jesús, el personaje central de la religión judía, digamos, o de la doctrina o del evangelio, ¿no? El personaje central, cuando vino a esta tierra, no estuvo, digamos, no estaban preparados. Sí. No, o sea, no estuvieron preparados, no estuvieron ahí esperando, ¿no? No estuvieron esperándolo, ¿no? Entonces, un poco también quiero tratar sobre esto en esta mañana, ver cómo es que las escrituras a nosotros nos van anunciando, nos van diciendo las cosas, los acontecimientos que están sucediendo y lo que sucederán. Y puede que nosotros también nos encontremos así. Que el Señor nos ayude a que, y eso que ellos eran estudiosos de la palabra de Dios, sobre todo los dirigentes, y sin embargo no entendieron esto, ¿no? Bueno, el Señor nos ayuda a entender justamente porque para eso se ha hecho la Escritura, con ese propósito, ¿no? De estar avisados y de entender lo que va a suceder en nuestro tiempo. Y también porque aquí está justamente el Evangelio explicado para la salvación de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a elevar nuestra oración al Señor y vamos a doblarnos de rodillas los que podamos. Y voy a pedir a Manuel, ¿sí? ¿Lo puedes orar, hermano? Manuel Vargas. Gracias. Bendito Dios, Padre poderoso que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, un grupo de tus hijos, para implorarte el perdón de nuestros pecados. Aún todavía no podemos libremente reunirnos, Señor, a hablar de tu gran amor, de lo que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te pedimos en esta mañana, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra, que mediante el orador lo tienes aquí, Señor, que sean tus palabras y no las suyas, Señor. Ayúdale y dale, Señor, ese entendimiento y a cada uno de nosotros también. Perdona nuestras faltas, nuestros errores y ayúdanos a ser semejantes como tu amado Hijo Jesús, con humildad y sencillez, Señor, y poder llevar este mensaje a muchas personas que lo necesitan, así como un día nosotros también encontramos esta gran verdad. Ayúdanos, Padre bendito. Abres, como te digo, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones y todo lo que quede grabado en nuestros corazones, también demos a los demás. Te lo suplicamos, te lo rogamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a tener el tema de esta mañana. Antes, vamos a invitar a los niños, que ellos también, como siempre, tienen su participación. 1, 2, 1, 2, 3. Todo lo cual en Cristo que me fortalece. Efesios 3, 4, 3. ¿Escucharon, hermano? Sí. Vamos a decirle las palabras. 1, 2, 3. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 3. Amén. Muy bien, ya le llegó.
Muy bien, luego de escuchar el versículo de los niños, vamos a invitar a los jóvenes también, que ellos tienen un canto, a los chicos, a los jóvenes, sí, con cadera al piano y vamos a cantar, bueno, vamos a cantar ellos un canto para el Señor. ¿Qué número cuál es? 720. Bueno, pueden salir los chicos que me importa cuál. Sí, vale. Para este lado se pueden poner al lado izquierdo mío. Sí. Buenos días, hermanos. Para honra y gloria de Dios vamos a cantar el himno 720 que dice Cuando pienso en tu grandeza. Cuando pienso en tu grandeza, oh Señor, cuántas maravillas de la creación, tu benignidad, bondad, inmenso amor, hacen que me postre en adoración. Canto con emoción al autor de la creación, brindo mi corazón ante quien me da salvación. Me has examinado con gran atención, hasta que pensar conoces tu Señor. Siempre donde voy me das tu protección, me conduces por la senda del amor. Canto con emoción al autor de la creación, brindo mi corazón ante quien me da salvación. Si subiera a los cielos te hallar, hasta en ese or también te de encontrar. En la oscura noche oigo tu llamar, tu presencia se halla más allá del mar. Canto con emoción al autor de la creación, brindo mi corazón ante quien me da salvación. Jóvenes, por este canto. Y ahora sí, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacer una historia, ya creo que muchos los hemos leído, pero vamos un poco a explicar estos acontecimientos que sucedieron en el nacimiento de Jesús. El objetivo de este tema es un poco ubicar los acontecimientos en el momento, en el tiempo. Hay muchos detalles en la Biblia que quizás no hemos caído nosotros, por ejemplo, cuándo fue, en qué momento fue cuando lo circuncidaron, en qué momento fue cuando lo llevaron al templo, y luego también en qué momento vinieron los pastores, los sabios de Oriente, ¿no? Es interesante porque cuando estaba leyendo esta historia tenía preparado con otro objetivo, pero luego me di cuenta y dije, mira, es bueno saber esto. Y luego la lección también de dónde vivió Jesús, el medio donde él se desarrolló. Y cómo personas como la familia de Jesús no tenían acceso a la educación, porque eran pobres, obviamente, ¿no? Y de cómo es que un niño y un joven más adelante luego, y a un adulto después,
de no tener esta facilidad, por decirlo así, o este privilegio, que en ese tiempo era un privilegio, llegó a ser uno de los hombres más sabios. Y que muchos de los sabios de ese momento, incluso vamos a leer un texto donde ellos se sorprendían y decían, pero ¿cómo es que este hombre sabe tanto? Si vivía en tal lugar, era de un lugar donde aparentemente no salía nada bueno de allí. Bueno, vamos a leer, es un poco el objetivo y cómo esa lección para cada uno de nosotros y sobre todo, ¿no? La gran misión que vino a realizar aquí en esta tierra. Bien, empezamos un poco con el inicio de esa historia. Se encuentra en el libro de Lucas, si tenemos un hermano que lo tenga, puede dar lectura a Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Bueno, esta es la imagen 1. Ahí ven el niño Jesús, es lo que vamos a tratar en esta mañana. 1 al 7. ¿Sí? Vale. Escuchemos. Los niños también atentos porque les voy a preguntar, ¿sí? Los niños de esta historia. 2 del 1 al 7. Sí. Dice, nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien. A ver, los niños, entonces, ¿por qué fueron a Belén? Gerard. Oye, ¿por qué fueron a Belén? A empadronarse. A empadronarse, muy bien. ¿Dónde vivían ellos, Scarlett? ¿Dónde vivía José y María? En Nazaret. En Nazaret. Notemos esto importante, este detalle. Ellos vivían en Nazaret y tuvieron que ir, dice, a Belén. ¿Y qué sucedió en Belén, Gabriel? Cuando ellos viajaron a Belén, José y María. Según el relato, ¿qué sucedió en Belén? Nació Jesús, es lo que vamos a dar la historia. Nació el niño Jesús ahí en Belén. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nació él en un mesón, no, perdón, en un pesebre, Anthony? ¿Por qué nació Jesús en un pesebre? Lo explica el texto también. Pues porque no tenía otro sitio para nacer. No había otro sitio. Una cosa interesante, que esto era un edicto, una orden dado por el César, el César, el rey, ¿no? El emperador, eso, romano. Y que por lo tanto, como la región de Israel, de Judea, también era una parte de los dominios de Roma, tenían que digamos, obedecer este edicto, ¿no? Que iban a ser censados. Por ese motivo viajaron a Belén. Pero mira, daos cuenta de una cosa interesante. Ellos vivían en Nazaret, vivían allí. Y sin embargo, la profecía que decía, ¿dónde tenía que nacer el niño? En Belén. De Belén, dice, no tenía que nacer. Entonces, ¿cómo Dios va dirigiendo los hilos de la historia o de los acontecimientos para que se vaya cumpliendo esto? Hermano Victoria, quería decir algo. Belén, Nazaret, parece que estaban al lado, pero no. No. Entre Judea y Galilea está Samaria por medio. Ya. Eso se confirma en varios relatos, de manera que había su buena distancia, ¿no? Así que con los medios de entonces, probablemente eso habrá durado más de un día el viaje. Así que eso hay que tenerlo presente. Ahora no tengo exactamente los kilómetros mentalmente, ¿verdad? Pero no era un viaje de unas horas, sino tal vez de un par de días. Muy bien, gracias, hermano. Sí, porque recuerden que cuando fueron de Nazaret a Jerusalén, también dice, después de 3 días de camino, o sea, podría haber sido más incluso, se dieron cuenta
bueno, no necesariamente. Del mar de Galilea hasta el mar Negro. Ya. Bueno, eso es interesante para después notar también, ver otra cosa, ¿no? ¿Cómo se llama? De las distancias que había. Bueno, tenía que cumplir esa profecía y llegó a Belén. Y allí justamente se cumplieron los días del alumbramiento. Y como ya dijo Anthony, como no encontraron lugar en donde alojarse, tuvieron que ir allí al establo, lo que se llama así, eso, el establo. Y ahí nació Jesús. Muy bien, esta es la historia que la conocemos, ¿no? Vale, ahora viene lo interesante de todos estos datos. ¿Qué creen que sucedió después? Según las costumbres judías, ¿qué tenía que pasar ahora con los niños cuando nacían? La primera experiencia que tendría que tener un bebé, ahora con los rituales judíos, ¿cuál era? La circuncisión. La primera, digamos, el ritual que tenía que cumplir un niño. ¿A los cuántos días se hacía la circuncisión? A ver, Cristian, ¿sabes? ¿A los cuántos días se hacía la circuncisión del niño? Era un ritual que hacía con todos los bebés. ¿A los 8 días? A los 8 días. O sea, tener presente esto interesante, miren. A los 8 días que había nacido el niño se tendría que circuncidar, así lo establecía la ley judía. Bueno, la Biblia, el Antiguo Testamento. Bueno, sí, Dios lo estableció así, ¿no? El Pentateuco, por eso digo. A los 8 días. Vamos a leer ahora, atentos a esto, vamos a leer Lucas 2:21. Otro hermano que lo tenga. A ver, un niño, quiero un niño. A ver, sí, muy bien, Gerard. Perdón, Cristian. A ver, nuevamente léelo, a ver. Vale. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Muy bien. Sí, la siguiente imagen. Eso. Vale. Entonces dice, cumplidos los 8 días, le llevaron ahora al niño ¿a qué? A circuncidarlo. Muy bien. ¿Dónde crees que circuncidaron al niño? ¿Dónde creen ustedes? ¿En Belén o en Jerusalén? ¿Quiénes circuncidaban? ¿Quién hacían ese ritual? Los sacerdotes. Vale. Cuando al niño digamos, nació, tenían que circuncidar ahora. Lo circuncidaron en su propia casa, lo más probable. ¿Por qué? Porque vamos a leer, ahora sí, Lucas 1:59. Lean 1:59. Y le iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Bien, este texto es bastante, sí, pero da mucha luz de lo que sucedió. Dice que cuando nació Juan el Bautista, ¿qué hicieron? ¿Llevaron al niño a circuncidar o vinieron a su casa a circuncidarle? Fueron. ¿Qué dice el texto? ¿Habéis escuchado, no? Vinieron, dice, a circuncidar al niño a la casa de Zacarías, ¿no? Y lo llamaron, bueno. Entonces, ¿por qué digo esto? Aunque la Biblia no lo menciona, ¿por qué digo que lo más probable sucedió esto así? Que vinieron a Belén, vinieron los sacerdotes a circuncidar al niño. Porque luego hay otra norma también. ¿Qué otra norma pasaba? ¿Qué otra ordenanza había para las madres que habían alumbrado un bebé? Muy bien, vamos a leer ahora. Dice, en la historia sucede algo interesante. En la ley mosaica había un precepto que ordenaba a la madre, después de tener un hijo, a purificarse durante un tiempo determinado. Vamos a leer Levíticos 12:1-4. ¿Qué dice allí? Levítico 12:1-4. Vale, Gerard. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Vale. Total 40 días, ¿no? Entonces dice que aquí que la mujer tenía que estar 40 días en cuarentena, lo que se llama, ¿no? Y
¿sí? Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Eso. Entonces, si en los 40 días ella no podía acercarse al santuario, es obvio entonces que no podía haber ido a Jerusalén a llevar al niño a qué? Hacerle la circuncisión. Por eso entonces decimos que un poco los acontecimientos son de esta manera. Nació el niño, vinieron al 8º día los sacerdotes, circuncidaron al niño, y luego ella ahora sí ya cumplido los, ¿cuántos? Los 40 días, sí va al templo. Ahora vamos a leer, vamos a buscar nuevamente, volvemos al libro de Lucas, y leemos ahora Lucas 2, 22 al 24. María no podía haber ido al santuario porque tenía que guardar esos días de cuarentena, los 40 días, no podía acercarse. Ahora, ¿qué sucede pasados esto? Lucas 2, 22 al 24, otro hermano, Jessica, a ver. Bueno. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien. Bueno, aquí hay 2 motivos por lo que va al templo. 2 motivos, ¿habéis visto esos 2 motivos por lo que va al templo? ¿Cuáles son esos 2? Uno ya era que cumplido la cuarentena. ¿Y el otro motivo cuál era? Presentar al niño. Sí. Y esa presentación significaba dar una especie de agradecimiento, llevar una ofrenda de agradecimiento. Estos son por los 2 motivos que iba. El primer motivo que la que iba era presentar su sacrificio, ¿no? Vale. ¿Sabéis cuáles eran los sacrificios que se llevaban allí? ¿Qué sacrificio se llevaba? Vale, pero vamos a leer Éxodo 13, 2. Cuando nacía un primogénito. Interesante esto, porque Jesús era el primogénito de María. María no es el primer hijo de María. ¿Quién fue? Jesús. Entonces había una ordenanza explícita cuando nacía el primer hijo. Y María, estamos bajo las leyes mosaicas, estaban todavía en ese tiempo. Entonces, ¿qué ley tenía que cumplir aquí María? Vamos a leer 13, 2 de Éxodo. Perdón, está Daniela. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Muy bien, y leamos, y el 13, 12 ahora, otro hermano. Creo, ¿quién quería leer? Lidia, a ver. 13:12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Ella tenía que llevar un cordero, pero decía, hay un detalle importante, no lo he puesto aquí. Ahí veréis, dice que cuando la persona, si no tuviere medios suficientes, económicos, porque esto todo estaba considerado. Ahora mismo, la gente en el campo, pues tener una vaca es sinónimo de que tiene más o menos medios, pero no todo el mundo podía tener a esos animales grandes, o becerros en este caso, ¿no? Había gente muy pobre, claro que había gente muy pobre. Entonces, ¿cómo podía cumplir con este requisito si no tenía ni siquiera medios para comprar un cordero? O ni siquiera lo tenía. Pero el Señor había previsto esto. ¿Qué se hacía con las personas que no tenían esos medios para poder llevar un cordero para el ritual? ¿Qué llevaban? Tórtolas, pues, o palominos, ¿no? Pues eso lo veremos aquí ahora justamente, dice. Bueno, estos eran los motivos. El otro motivo por el que iban al templo era para ofrecer una ofrenda por la purificación. Uno era para consagrar al niño y la purificación de María, ¿no? Un detalle importante en la lectura es que ella no llevaba un cordero, que dijimos, ¿no? Vamos a ver aquí la imagen 8. Fueren cumplidos, traerá un cordero de 1 año a la puerta del tabernáculo, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas y 2 palominos, y el sacerdote hará expiación por ello y será limpio o limpia. Muy bien. Entonces aquí lo dice, lo lee exactamente, lo lee clarísimo. Esto establecía el Señor. Entonces, ¿y ellos qué hicieron? ¿Qué hizo la lectura? ¿Qué llevaron ellos?
Dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien. Ellos llevaron entonces un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que está digamos, que decía, el texto está explicando claramente que ellos no tenían los medios suficientes. María y José eran pobres. Por eso llevaban los palominos y las tórtolas. Y por eso vemos tampoco que encontraron lugar en el mesón posiblemente. Bueno, primero que estaba yendo mucha gente vieja. Y posiblemente a lo mejor también podría ser que era muy caro el alojarse en un hotel. Hoy a veces cuando nosotros hacemos viajes, muchos dicen, vamos a buscar alojamiento, ¿no? Y muchos dicen, wow, mira qué caro que están los hoteles. Normalmente en vacaciones en agosto es carísimo, ¿no? A veces uno optan por ir a los albergues, incluso más económicos. Sí, Giancarlo. Pero no en extrema pobreza, Ya. pero sí que eran pobres. Ujú. Y el que estaba extremadamente pobre no ofrecía los palominos, ofrecía, dice que harina. También. Creo que era 1 kilo o algo Sí. así. El que era extremadamente pobre. Sí. O sea que todos estábamos comprometidos, los israelitas, a dar algo por el Señor, muy aparte de su condición económica, ¿no? Todos tenían que ser agradecidos y ofrecer, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, en esta imagen también vemos un detalle importante. Aquí se encuentran con Simeón. ¿Recuerdan la historia? Ya no vamos a leer los textos, pero ¿qué sucedió cuando ellos fueron al templo llevando el palomino y cumplidos los días del alumbramiento, ¿no? O perdón, cumplidos la cuarentena. Se encontraron con Simeón y después ¿con quién también? Con Ana. Pongo como detalle porque la Biblia lo explica que estas 2 personas esperaban la venida del Señor. Decía antes yo con la introducción de que esto estaba profetizado, pero eran pocos los que estaban, digamos, enterados de este acontecimiento. No lo sabían. Si nacía el príncipe de Israel, el príncipe, se supone que deberían estar la gente contenta, alegres, esperando allí, y a lo mejor incluso con un séquito de seguidores ahí, viniendo cada uno de los rituales que hacían. Pero no venían ahí, solo ellos. Pero sin embargo, este hombre Simeón lo vio y el Espíritu le movió, le dijo, mira, este es el niño. Y fue y lo recibió. Lo mismo pasó con la otra profetisa, Ana. Estuvieron ahí años, dice, a la otra vecina pregunta, ¿no? Algo más desde el momento que ella enviudó, estuvo ahí esperando a la venida del Mesías. O bueno, según el tipo de profecía, ¿no? Sí, sí, las profecías indicaban el tiempo, el momento exacto de la venida del Señor. O sea, Ana estuvo, me parece, como 80 años de viuda, lo que dice la Biblia. No estuvo, sino de acuerdo a las profecías de Daniel, en este caso, que señalaba el momento de la venida del Salvador, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estaban ellos pendientes de esto. Toda su vida dedicado a eso, como nosotros. Nosotros sabemos que el Señor vendrá, ¿no? Pero claro, no vamos a decir, bueno, como vendrá de aquí a 15, 20 años, pues en ese momento nos prepararemos. No, la preparación ¿cuándo es? Hoy. Pues igual, ella también estaba esperando ahí, ¿no? Bueno, claro que sabía la profecía más o menos los tiempos, porque los tiempos sí estaban estipulados ahí, ¿no? Y entonces, ella, pero estaba preparada ya con mucha anticipación y estaba ahí pendiente, ¿no? Muy bien, es interesante, ¿no? Que estuvieron ahí. Al menos estas personas sí esperaban la venida del Señor. Bueno, seguimos con la lectura. Ahora ya lo traen en Jerusalén. Lo que decía antes, una cosa interesante. La hermana Juay dice algo que de verdad que a mí me impactó mucho esto. Dice la hermana Juay, el sacerdote cumplió la ceremonia cuando llegó, trajeron al niño, lo llevaron ante el sacerdote y dice que el sacerdote cumplió la ceremonia oficial. Tomó al niño en sus brazos, o sea, la madre lo entrega, tomó al niño en sus brazos y lo sostuvo delante del altar. Después de devolverlo a su madre, inscribió el nombre Jesús en el rollo de los primogénitos, porque le habían dicho que era ese el nombre, ¿no? Jesús. Lo escribió en el rollo de los primogénitos. No sospechó, y esto es lo que me impactó, no sospechó al tener al niñito en sus brazos que se trataba de la majestad de los cielos. No se imaginó él que tenía allí en sus brazos al Hijo de Dios. No, el sacerdote que ofreció el ritual. Simeón sí, porque él fue y lo recibió, pero claro, pero en el ritual propio, en el mismo ritual, no se enteró, no se dio cuenta el gran privilegio que tenía él de tomar en sus brazos al Hijo de Dios. ¿Sabe qué pasaba en esos tiempos?
había mucho, así como hoy día, cuando cuando fui al nacimiento de mis hijos, voy allí al hospital, ¿no? Donde donde nacen los niños, y hay muchas madres que están ahí. No es que una sola, depende qué días, hay muchas personas que están ahí dando alumbramiento, muchas mujeres, ¿no? Y claro, ¿cómo creen que será la actitud de las enfermeras o de los médicos? Otro niño. No es que le tengan una dedicación especial a un niñito, es que es una rutina para ellos. Es una rutina diaria, todos los días que pasa. Vienen niños, vienen madres, y todos los días ellas están ayudando a parir a un niño. Y así. El sacerdote pasaba lo mismo. Todos los días venían gente a presentar a sus niños y hacer el ritual. Y él, para él, un niño más. Sí, lo tomaba en sus brazos y ordenaba escribir en el libro, en este caso los primogénitos, y otra vez, venga, el siguiente niño, el siguiente. Mira, y no se dio cuenta, como dice aquí, de que tenía en sus brazos al Hijo de Dios. Pero uno podría decir, pero claro, ¿sí, Oscar? Claro, es que vi una diferencia entre el sacerdote y Simón, ¿no? Claro. Simón esperaba, y el sacerdote no. El sacerdote, como tú le dijiste, era su rutina diaria. Nada más, eso era todo. Y como Simón lo esperaba, el Espíritu Santo lo reveló a Simón. Sí. Esa es la diferencia, ¿no? Muy bien. Gracias. Si el sacerdote me hubiera sido, o digamos, estuviera expectante del cumplimiento de las profecías, podría haber pensado, porque tenían turnos. Recuerda una cosa interesante, no era el mismo sacerdote, tenían turnos. Un día cambiaba uno, al siguiente día, una semana, perdón, sin grasa media, tenía otro. Pero los sacerdotes podrían haber dicho, me gustaría yo ser el privilegiado que en el momento que toque mi turno, ¿qué pasa? Yo tuviera al niño en mis brazos. ¿No cree? Ese sería el mayor privilegio para un sacerdote, decir, yo circuncidar al niño o yo presentarlo al niño, ¿no? Más que circuncidar, presentarlo al niño, ¿no? En ese ritual. Pero no estaban preparados. Esto, hermano, es una lección para nosotros, también una enseñanza, porque muchas veces las cosas lo hacemos por rutina. Como una actividad más que tenemos que cumplir. Bueno, y no estamos, digamos, en ese momento dedicados o concentrados en la actividad que estamos haciendo, en lo que vamos a hacer, ¿no? Simplemente para nosotros se puede convertir, un sábado más, una escuela sabática más, o una sociedad de jóvenes más. Sobre todo, que yo digo que desde joven, ¿no? Una sociedad de jóvenes más, ya está. Pero no, podríamos decir, voy a una sociedad de jóvenes, mira, voy a aportar mi participación, voy a traer, yo qué sé, un canto, una historia o a una lectura que tengo, voy a presentar como un agradecimiento, porque esos son los agradecimientos al Señor. ¿Cuál cree que sean nuestras ofrendas el sábado? ¿Cuáles serán nuestras ofrendas en el sábado? Nuestra participación. Nuestras ofrendas en el sábado son nuestra participación. Cuando estudiamos la lección, cuando nos preguntan, cuando levantamos la mano y respondemos, o en la tarde cuando traemos nuestras participaciones, ¿no? Nuestros agradecimientos en forma de cantos, de historias, de alabanzas, todo eso. Pero cuando esto se convierte en rutina, solo venimos ¿a qué? A cumplir. A oír. Bueno, pero normalmente entiendo que hay hermanos que a lo mejor por ciertas, digamos, limitaciones no puedan, ¿no? Pero en general todos podemos. Bueno, que el Señor nos ayude a que no nos pase que esta experiencia que le pasó al sacerdote. Sí, corto, sí. Tenemos que también tener en cuenta que ya se había anunciado en Belén, en toda la ciudad de Belén, o en la ciudad de David, como se está mencionando ahí en el pasaje de Lucas 2, que se había predicado el nacimiento del Salvador. Ya se conocía este acontecimiento en la ciudad de David. Entonces, entonces era, digamos, en consecuencia, esperar, ¿no?, que aquel recién nacido iba a ir a registrarse allí al templo, ¿no? Entonces ya se tenía información, no se estaba a oscuras o a ciegas. Se había predicado con potencia el nacimiento del Salvador en la ciudad de David. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver Lucas 2:39. Vamos a continuar porque también nos queda un pequeño más que explicar. Lucas 2:39.
¿Alguien lo tiene? Scarlett. Jessica. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Muy bien. Dice, después de todo lo cumplido que hicieron, volvieron a la ciudad de Nazaret. Bien, Lucas, el que escribe esta historia, lo relata, digamos, él resume así, dice así, bueno, después de cumplido esto, volvieron a Nazaret. Ya está. Pero no fue exactamente así. No volvieron a Nazaret ellos después de esto. Él lo que hace es que resume la historia porque os dais cuenta, si leéis Lucas, de aquí ya continúa otra historia. ¿Qué viene después? La presentación de Jesús en el templo, y luego viene el niño Jesús ya en el templo cuando tenía ¿cuánto? 12 años. Pero ¿de qué está obviando? ¿El qué no está contando aquí? No está contando la historia de los sabios de Babilonia. O los sabios de Oriente, perdón. Sí. No está contando la historia de lo que se llama los Reyes Magos, que comúnmente la tradición lo cuenta, ¿no? No está contando la visita de los sabios. La pregunta es, ¿en qué momento sucede la visita de los sabios? ¿Recuerdan? Vamos a leer ahora, vamos a leerlo mejor. Mira, antes quiero comentarle algo. Este modo de contar la historia de Lucas tiene un motivo. Él trata de rescatar un poco lo que él considera, digamos, sí, importante, o en el relato que él hace, él lo considera, bueno, esto es necesario que se cuente aquí. Sí, un poco para que siga el hilo de lo que él está contando, ¿no? Y entonces hay cosas que dice, esto no me va a determinar mucho, o sea, que yo cuente o no cuente, no me va a cambiar. Lo que él quería decir es que Jesús después de esto regresó a su pueblo a vivir, y sí regresó a Nazaret. Él vivió en Nazaret, pero no regresó en ese momento. ¿Y por qué digo que él tenía un poco esa costumbre de obviar algunos acontecimientos? Porque él ya también sucedió con la historia de Pablo. Él cuando cuenta, porque en el libro de Hechos, sabemos que Hechos, ¿quién lo escribió? El libro de Hechos. Lucas escribió el libro de Hechos. Y hay una cosa interesante, lo vais a tener presente. No quiero leer el texto porque si no se va a hacer más largo. ¿Recuerdan que cuando sucede Pablo va camino a Damasco, qué sucedió? Tuvo un encuentro con el Señor, ¿no? Dice que una luz lo cegó, él cayó al suelo y luego, bueno, allí fue su transformación. Y luego de ese acontecimiento, ¿qué hice? Luego de ahí, ¿qué sucedió? Lo que cuenta en el libro de Hechos, estoy hablando del libro de Hechos. Dice que él estuvo allí y luego, ¿quiénes vinieron a visitar? Ah, no, perdón, él tuvo que ir a donde lo ordenó que vaya, a Damasco. ¿Y ahí dónde tenía que encontrarse? Alguien tenía que curarle a él. Ananías, sí, vale. Y de allí después dice que una vez que le curaron, ¿qué hizo? Sí, y luego fue a Jerusalén también. Y ahí ya en Jerusalén le ordenaron, bueno, ya su misión, ¿no? Como misionero, pues él. Vale, pero él no cuenta una cosa interesante. Ahí sucedió algo. Después que él fue cegado, pasó algo de muchos años que Lucas no lo cuenta. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque él no lo considera, digamos, en su relato. Dice, bueno, esto no va a afectar lo que yo quiero transmitir. ¿Y saben qué no cuenta? Que lo vais a enterar, lo vais a saber. En el libro, creo que es en otro libro de una epístola, bueno, no me recuerdo, vale, en una epístola, Pablo, él mismo cuenta, dice que cuando después que yo tuve esa experiencia de ser cegado en Damasco, él dice que me fui a Arabia. ¿Recuerdan? ¿Por cuántos años se fue a Arabia? No le dije a tu hermano, ¿alguien se acuerda? ¿No sabéis esa historia? 3 años. Él se fue a Arabia 3 años y Lucas no lo cuenta. Entonces, lo que quiero decir con esto, quiero explicar que él tenía un poco esta metodología de escribir, de contar la historia, ¿no? Él no lo contó eso. Y Pablo dice, yo me fui 3 años a Arabia y después de Arabia recién me fui a Jerusalén. ¿Ves? Entonces, por eso, no es que esa historia no existió, sino que él no la cuenta aquí. En el caso de Jesús también dice, después de presentarse en el templo, pues regresaron a Jerusalén. No, perdón, a Nazaret, ¿no? Y sin embargo ahí sucedió algo. Vamos a leer ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es un poco la secuencia? Vamos a leer Mateo 2, 19 al 20. Mateo 2, 19 al 20. Otro hermano que lo tenga. Mateo 2, 19 al 20. Raquel, ¿lo tienes? A ver. Mateo 2, 19 al 20. ¿Sí o no?
Vale, entonces otra hermana, Elizabeth. Cuando había muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban quitar la vida al niño. Vale, entonces, ¿cuándo regresaron ellos a Nazaret? Dice, vean, ¿cuándo? Cuando murió Herodes. ¿Y dónde se encontraban ellos? Dice que se encontraban en Egipto. O sea, en otras palabras, ellos vinieron a vivir a Nazaret cuando estaban en Egipto. De Egipto regresaron directamente a Nazaret. Vamos a leer el 22 y el 23 del mismo capítulo. Versículos 22 y 23. De Belén va en Egipto. Sí, de Belén va en Egipto. Y de Egipto vuelven a Nazaret. ¿Quién lo tiene a ver? 22 y 23, ¿no? Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Muy bien. Vale, pues ahí dice que para que se cumpliese que él vino Nazareno, tenía que vivir ¿dónde? En Nazaret. Muy bien, por lo tanto, él se fue a Nazaret, pero vino a Nazaret desde Egipto. Entonces, cuando Lucas dice, después de cumplir este ritual en el templo, se fue a Nazaret, no, antes pasó algo todavía. Vale, ¿qué pasó entonces? Vamos a leer Mateo 2, 9 al 11. Cristian, a ver, Mateo 2, 9 al 11. Vamos a seguir en el libro de Mateo. Ellos habían oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Muy bien. Probablemente aquí el niño ya tenía aproximadamente unos 40 días. El niño unos 40 días, o más incluso. ¿Por qué digo esto? Porque dice que el texto, vamos a leer ahora 2, 13 y 14. Otro hermano lean 13 y 14 del mismo capítulo 2 de Mateo. ¿Sí? ¿Alguien lo tenga, por favor? Bueno, estamos hablando aquí que tienen que venir con su Biblia y leer, Bueno, ¿no? dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Una cosita, hermanos. Cuando nosotros venimos, bueno, digo porque a mí también he tenido experiencia, cuando venimos solo a escuchar, la hermana Juan dice, no vengáis solo a escuchar, sino a leer, a participar también. ¿Habéis escuchado ustedes que cuando, seguro que les ha pasado, a mí me ha pasado, cuando vosotros venís al templo y escucháis a un hermano y predica muy bonito, ¿no? Y te lo decimos, incluso salimos y lo felicitamos y decimos, hermano, ha sido un tema muy hermoso, me ha gustado todo. Pero pasará a lo mejor, yo qué sé, un mes o incluso o hasta un año y no os acordáis del tema que predicó el hermano, ¿no? O incluso puede pasar a veces días. O incluso más de una vez el hermano Vittorio preguntaba aquí, ¿recuerdan que tratamos el sábado pasado? Y no nos acordamos. ¿Por qué creen eso? Sí, fue una semana. ¿Sabes por qué? Yo me doy cuenta de esto, es una reflexión mía. Es que se nos queda mejor cuando nosotros somos partícipes del tema. ¿Y cómo podemos participar en el tema? Leyendo esto. Se nos queda mejor grabado. Es obvio, este es un método pedagógico también que se enseña, ¿no? Se aprende más viendo y también participando, leyendo, que escuchando. Se te queda mejor grabado eso. Entonces, o sabéis, mira, por ejemplo, hay hermanos que cuentan, y también les ha pasado seguro a ustedes, ¿no? Que a uno dice, bueno, yo me acuerdo una vez un hermano predicó tal y dijo estas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos más atentos y estamos también participando en ese momento. Participemos, se nos quedará mejor las historias. Esta historia a lo mejor
yo qué sé, de estos los acontecimientos, cómo sucedieron. Bueno, sí, un día lo explicó el hermano Javier, pero no me acuerdo muy bien cómo era el relato. Decía que no sé qué, que primero pasó esto, después de otro, ¿no? Entonces hay que participar también con la lectura porque se nos quedará mejor grabado esto. Bueno, decía esto que Jesús tenía más o menos unos 40 días ya. ¿Por qué? Porque el relato 13 y 14 que hemos leído dice que después de la visita de los sabios de Oriente, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Por qué? ¿Por qué huyeron? ¿Quién les dijo algo? ¿Por qué huyeron? ¿Alguien les dijo algo para que huyeran? El ángel le dice, toma a tu niño, vete. ¿Por qué? Porque Herodes buscará. No, le dice que en futuro va a venir. ¿Por qué va a venir? Le dice buscará. Porque los sabios, cuando fueron a entrevistarse con Herodes, ya veces que escuchó esa historia, le dijeron a Herodes, ¿dónde está el niño? Y Herodes ya sabía averiguado dónde podía nacer el niño, y le dice, sí, en Belén, vayan allí, ¿no? Ellos llegaron al niño, pero el ángel les reveló a los sabios y dijo, no volváis a Herodes, porque Herodes tiene otra intención. ¿Cuál es la intención de Herodes? Matarlo. Herodes le dice, cuando ustedes encuentren al niño, vengan y díganme a mí también, avisadme, para yo ir también y adorarle. No era necesario. Eso no era necesario. Él como rey podía ir en ese momento también, incluso con ellos, o después o antes, ir y adorar al niño. Entonces él tenía esa intención de, ¿cómo se llama?, de que una vez marchados los representantes, porque no eran cualquier persona los que venían, eran príncipes los que venían, dice hermana Juárez. Y por tanto, él no podía tener, digamos, ¿cómo se dice esto? Sí, y esa mal, digamos, como decir, imagen de edad, ¿no? Que venían representantes extranjeros y matar ahí una persona. Lo que Herodes le dice, esperaba que ellos se marcharan, porque llevarían una mala información sobre este rey. Entonces Herodes le dice, cuando ustedes ya después de ver al niño vuelvan, díganmelo para que yo luego ir. Lo que él está diciendo, una vez que ustedes vuelven, pues ya se marchan y ahora yo hago mis planes aquí. Y no se escuche ahí que, oh, mira, Herodes mató a un príncipe, a un niño rey, ¿no? Porque ellos sí entendían que Jesús era el rey que venía, ¿no? Por eso venían a prestar el presente. Bueno, vale, pues entonces el ángel le dice aquí, huyan, vayan a Egipto. No, huyan de aquí, ¿no? Entonces ellos después de la visita huyeron. Por lo tanto, no estaban, o sea, lo que quiero decir, ahora sí un poco ordenamos la historia. Los sucesos suceden así. Jesús nace, a los 8 días vienen los sacerdotes, ¿a qué? A hacer la circuncisión. Luego pasan los 40 días y María, ¿qué hace? Lleva al niño al templo y ella también va a cumplir con el ritual de su purificación y también para presentar al primogénito. Lleva las tortolitas porque no tenían muchos medios, como dice el hermano, tampoco es que estén en nada, ¿no? Pero tenían algo, ¿no? Pero bueno, lo suficiente a lo mejor para comer, ¿no? Llevan y van ahí. Hecho esto, regresan a Belén. Ellos regresan a Belén porque ahí estaban radicando, ahí estaban ahí. Regresan a Belén y ahí es donde llegan porque los sabios llegan a Belén. Entonces los sabios, y llegan a Belén, y no podían decir, bueno, pero los sabios podían haber venido también 40 días antes, ¿no? O sea, a los 10 días, a los 12 días, o a los 15. Pero el texto dice que marchado los sabios, ¿qué hicieron? Huyeron. Y entonces no podía haber ido al templo. No, entonces, tendría que haber sido, obviamente, de que los sabios vinieron después de los 40 días. Porque si ellos hubieran ido después que los sabios los visitaran y el ángel hubiera dicho, mira, huyan, y dicen, no, pero es que antes tenemos que ir al templo para presentar al niño. No se hubieran atrevido. ¿Cómo va a ir al templo teniendo una orden o digamos, un aviso de que le pedían matar al niño? Obvio que no se habrían atrevido a ir. Entonces, por lo tanto, la visita de los sabios de Oriente fue después de los 40 días. Y todo eso, porque eso le ayudó mucho. Y ellos regresaron a Belén. Y en Belén vienen nuevamente los sabios, le llevan los regalos, y esos regalos, dice la hermana Juay, ¿para qué le ayudó a ellos? Para que puedan subsistir, ¿dónde? En Egipto. Muy bien, hasta ahí la historia. Vale. Vale. Lucas lo cuenta porque es importante, ¿no? Sí. Que en Jerusalén, donde gobernaba Herodes y donde estaban también los sacerdotes, y donde, ¿sí? Ya estaba predicando el nacimiento
perdón, que ya había venido a la tierra el Hijo de Dios. Sí. Tanto Ana la profetisa, perdón. Sí, sí. Ella a todas las personas de Jerusalén les decía que había nacido el Cristo. Sí. Pero que no hayan prestado atención o no hayan hecho caso es otra cosa. Pero se estaba predicando a los 40 días ya el nacimiento del Salvador. Muy bien, gracias, sí. Bueno, como pasa hoy también, mucha gente habla de la venida del Señor y a veces no, la gente no presta atención. Muy bien, estamos en la imagen esta que hemos visto, dice, y él despertando tomó al niño de noche y a su madre y se fue ahora a Egipto, ¿no? Muy bien, sucede que aproximadamente estuvieron en Egipto entre 3 y 4 años. Entre 3 y 4 años. ¿Por qué? Porque estos fueron los años en que vivió precisamente Herodes. Herodes, y dice el texto ahora, en Mateo, ya lo vamos a, bueno, lo voy a leer yo, ¿no? 19 al 23 del capítulo 2, pueden seguirme en la lectura. Mateo 2, 19 al 23. Queríamos leído, ¿no? Dice que, bueno, el 20 dice, levantándose, tomó al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque vete a tierra de Israel, porque han muerto. Ah, bueno, perdón, aquí 19 es otro, dice. Pero después de muerto Herodes, el 19, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte de ¿quién? Del niño. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y aquí es interesante, como reinaba otra persona, dice Arquelao, en Judea, en lugar de Herodes, su padre, ellos también temieron porque, bueno, el hijo a lo mejor podría hacer lo mismo. ¿Y qué sucedió? Avisado, dice, por revelación del sueño, se fueron a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Ahora sí viene, después de Egipto ya viene a Nazaret. Y termina el texto, Lucas, cuando dice, vamos a leer ahora el texto de Lucas 2, 40 y 20, sí, 2:40. Lucas, lean lo interesante ese texto, ¿sí? Y ya vamos a acabar. Ahí, sí, cualquiera, sí, ¿vale? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bien, este texto lo dice cuando el niño estaba pequeño, cuando fue después de ¿cómo se llama? De presentarse en el templo con María, que el niño crecía. No es el texto de los 12 años, sino que es el texto cuando todavía era bebé, por decirlo así. Regresaron, dice, porque Lucas dice, y regresaron a Nazaret, pero aquí ya había ocurrido lo de Egipto, ¿no? Lucas digamos, no lo cuenta esa historia y dice que regresaron ahora, después de presentar al templo, regresaron a Nazaret. Vale, en Nazaret dice, el niño crecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Vale, el niño tendría, yo qué sé, a lo mejor 2 meses. Ah, no, perdón, aquí ya tenía años, perdón. Más o menos 3, 4 o 5 años, ¿no? Cuando llegó a Jerusalén ahora, a Nazaret. Dice, atento a esto, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Vale, una cosa interesante aquí quería comentar. Después de esta historia, el niño estaba creciendo y aprendía, aprendía. Y aquí hay un salto y vamos a leer ahora, porque no se cuenta más, solamente dice el niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pues seguía creciendo y sabía y aprendía. ¿Y qué sucede a los 12 años? Pues hay un relato, una historia ahora que lo cuenta Lucas también. Vamos a leer 41 al 52 de Lucas 2. Lucas 2, 41 al 52. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? Bueno, lo voy a leer yo Sí, un momentito, ya voy a leerlo esto y dice. Iban los padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, esta historia lo sabemos. Jesús a los 12 años fue al templo y dice, ¿dónde se encontraba? Al final, ¿dónde lo vieron sus padres? Bueno, con los sacerdotes. ¿Qué pasaba con los sacerdotes? Él estaba hablando. Vamos a leer el texto, solamente ese texto que hice. 47. A ver, que lo lea. 2:47, ¿qué dice? Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Muy bien. Tenía 12 años. Estaba con los sacerdotes. Pero los textos adelante dice que estaban los padres cuando lo estaban buscando. Bueno, vamos a evitar un poco esa historia.
estaba con los maestros, con los doctores de la ley, un niño de 12 años. ¿Y qué pasaba? Dice, se sorprendían de sus respuestas. O sea que yo me imagino a Jesús conversando con ellos y un niño de 12 años con ya personas con barba, con canas, ancianos, doctores de la ley, y resulta que quedaban sorprendidos. Decían, pero ¿cómo sabe este niño tanto? Pero es lógico que se preguntaran así. ¿Saben por qué era lógico que se preguntaran así? Porque, vamos a ver una cosa interesante, porque ellos sabían de dónde venía Jesús. Ahora les voy a comentar algo. Aquí está, ¿no? Se sorprendía del niño. El niño tenía 12 años. Dice, Elena de White dice esto, atentos, ¿eh? ¿Por qué sabía tanto el niño? Elena de White dice que Jesús no fue a la escuela. ¿Por qué no fue a la escuela Jesús? No, porque no tenían medios, hermanos. No era porque iba en contra de los principios, no era porque no tenían medios. En esos tiempos, ¿quiénes eran los privilegiados que tenían un maestro, un tutor, un profesor? La nobleza. Las escuelas aparecieron ahora pronto, hace poco. O sea, no es de antiguas las escuelas que se enseñaban. Normalmente las personas que tenían un instructor, y ni siquiera había escuelas todavía, eran instructores particulares. A partir de 1800, sí, empiezan los colegios. O sea, años atrás no había escuelas, y mucho menos en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿quiénes? Las personas que tenían medios contrataban un instructor, un maestro que le enseñaba a ellos particularmente. Jesús no podía darse, la familia de José no podía darse el lujo de contratar un maestro para el niño. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprendía el niño? Pues voy a leer el texto, dice. Claro, los maestros de la ley, sí, ellas eran gente también de mucho poder adquisitivo de economía, ¿no? Entonces ellos se sorprendían, decían, pero este niñito es de una clase bastante, digamos, pobre, pero ¿cómo sabe mucho? O sea, ¿dónde ha estudiado? ¿Dónde ha ido, no? ¿Cómo es que sabe tanto? Dice la hermana White, dice, Jesús no fue a la escuela. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas incluso. Vale. Y eso es lo corroboran los mismos judíos que lo habían conocido. Hay un texto en Lucas 7:15. Quiero que lo lean. Esto es interesante. Lucas 7:15. Sí, no, pero ellos ya conocían a Jesús. Las personas que conocían, porque ¿cómo va a hablar si no lo conocían? Y entonces, claro, entonces lo conocían los vecinos, digamos, ¿no? Y decían, pero ¿cómo sabe letras? O sea, ¿cómo sabe? Si él no ha ido a la escuela. Es como decir, nosotros conocemos a nuestro vecino y sabemos, y decimos, pues ese vecino es bien estudiado en la universidad, estudia tanto, porque bueno, escuchamos, sabemos de los padres que hablan. ¿Sí? Vale, pues entonces, pues mira qué privilegio. Bueno. Vale, pues de Jesús dijeron lo mismo los vecinos, pero ¿cómo es que sabe si no fue a la escuela? Eso es lo que quiero rescatar. Entonces este texto confirma que Jesús no fue a la escuela. No fue a la escuela. ¿Y cómo sabía tanto entonces? Vale. Dice el texto el siguiente. Entonces, ¿cómo sabe sin haber estudiado, no? ¿Cómo adquirió ese conocimiento por el que muchos, perdón, quedaban maravillados cuando le escuchaban a Jesús, ¿no? Dice el mismo texto de Desea toda la gente, tomen esto, nota porque, sobre todo para las madres, Desea toda la gente, página 50. Desea toda la gente, página 50. Que a veces nosotros, los padres, descuidamos mucho. Dice, su madre, o sea, María, fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos, de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado, esto es interesante, había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñados sobre las rodillas de su madre. Jesús fue el que existió antiguamente, ¿no? Él fue el que habló con Moisés, le dio, digamos, los textos, le inspiró, no, le reveló también los textos que estén escritos en Hebreo, en Génesis, en el libro de Éxodo, digamos, ¿qué más? Levítico, los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Pues
Pues ahora resulta que él mismo, que digamos que lo reveló eso, ahora estaba recibiendo enseñanza de esos mismos libros de parte de su madre, ¿de quién? María, que lo tenía ahí en su rodilla y lo enseñaba. Los padres y las madres, en este caso en especial, porque menciona a las madres, tienen un gran privilegio, hermanos, a veces pensamos, decimos, bueno, que le puedo enseñar a mi niño. Claro que le puedo enseñar. Y cuando uno tiene ese deseo, el Señor le ayuda más todavía, incluso mejor. Porque ¿de quién tenía la ayuda María en ese momento? Pues del Espíritu Santo. Está claro eso, que el Espíritu Santo le ayudaba y le impartía precisamente lo que tenía que enseñar al niño. Nosotros cuando, me parece que lo menciona la hermana Juárez, cuando tenemos ese deseo también de educar, o habla un poco de explicar el Evangelio a otras personas, dice que el Espíritu Santo nos inspira, ¿no? Nos ayuda a decir las palabras correctas. ¿Cuánto más, hermanos, si tenemos el deseo, los padres, en este caso las madres, digo yo, de enseñar a los niños, a sus hijos? ¿No creen que el Espíritu Santo también va a estar allí para inspirar y darle las lecciones correctas? Y a veces desaprovechamos y decimos, bueno, ya que le vayan a la escuela y le enseñen. No quiero decir que no vayan a la escuela, tienen que ir a la escuela. No estoy diciendo que no vayan. Pero hay una responsabilidad mucho más y un trabajo de más importancia que es en el hogar. Y ahí aprendió este niño. Bueno, resulta que aquí ya llega a los 12 años y ahora el Señor Jesús, pues mira, hasta aquí quería enseñar la historia, ¿no? Y sobre todo, una cosa interesante, lo voy a pasar ya. En una ocasión, cuando Jesús se encontraba con, ya grande, obviamente, porque la historia solo cuenta hasta aquí la niñez de Jesús, ya no cuenta más hasta los 12 años, después de los 12 años. Ya cuenta otra, bueno, su ministerio, digamos, ¿no? Pero no cuenta la adolescencia de Jesús. No cuenta, por ejemplo, de qué pasó a los 13, 14, 15, 16, incluso 20 años, ni siquiera 30. ¿Desde cuándo empieza la historia de Jesús? Ah, perdón, de los 30, ¿no? Justamente de los 30 años. El hecho de que él había asombrado a los maestros del templo con su sabiduría y su conocimiento habla de sus extraordinarias habilidades, mientras que el hecho de escuchar y hacerle preguntas a sus maestros demuestra que él era totalmente respetuoso, asumiendo el papel de un estudiante como corresponde a un niño de su edad. De este incidente hasta el bautismo, a la edad de 30 años, todo lo que sabemos de la juventud de Jesús es que él se fue de Jerusalén y regresó a Nazaret con sus padres y era obediente a ellos, dicen, ¿no? Él cumplió su deber con sus padres terrenales y fue sumiso, ¿no? Al quinto mandamiento, dice, porque obedecía a sus padres, dice el texto, y el niño obedecía a sus padres cuando regresó de los 12 años de Jerusalén. Bien, vamos a leer el último artículo, Mateo 13:55. El último artículo que leemos, ¿sí? 13:55, ¿alguien lo tiene, por favor? ¿No es este el hijo del ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre María y su hermano? No, perdonen. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Muy bien. Esta pregunta nos da una información un poco orientativo a lo que podía haberse dedicado Jesús cuando era joven. Dice, porque ya los vecinos, la gente que lo conocía, cuando lo vio ya más grande, ¿qué dijo de Jesús? ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, en otras palabras, que Jesús se dedicaba a eso. Estaba ayudando a los padres, ¿no? A su padre en este caso, ¿no? Entonces, como digo, nos da un poco una información como una especie de orientarnos a qué hacía Jesús. Lo más probable es que ayudara a su padre en la carpintería y que era un chico obediente, porque así lo dice el texto, ¿no? Y obedecía a sus padres, ¿no? Entonces, esta es la poca información que tenemos de su juventud. Lo interesante de todo esto, hermano, y ya aquí terminamos, ya vamos a terminar, era de que él vivió en un medio, desde una ocasión también, ya vuelvo a repetir, dijeron, pero de Nazaret, ¿podía salir algo bueno? Natanael lo dijo, ¿no recuerdan ese diálogo? ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Cuando dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, porque hablan que hemos encontrado al Mesías, ¿no? Y el Mesías vive en Nazaret. Pues dijeron, de Nazaret, ¿cómo va a salir algo bueno? Él vivía en un medio que no le beneficiaba en nada. Un medio seguro, a lo mejor era una población, o bueno, un poblado, una aldea pobre, y sí, y a lo mejor muy denigrada, o como dice el padre, de baja calidad,
y donde a lo mejor podía haber mucha delincuencia, o donde la gente no era culta, porque al decir, ¿puede salir algo bueno? Pues resulta que seguro que no. No era una sociedad, una población o un medio donde él podía decir, mira, aquí me voy a ¿cómo se llama?, inspirar y salir adelante. No, todo lo contrario, no salía nada bueno de allí. Pero sin embargo salió Jesús de allí. Esto también nos debe ayudar a nosotros a que nada nos debe limitar. A veces muchos decimos, bueno, es que claro, no encuentro ayuda. No, cuando uno tiene el deseo de salir, ¿qué pasa? Da igual dónde se encuentre y va a sobresalir, como Jesús en este caso, ¿no? Es un poco hablando materialmente, pero luego espiritualmente también lo mismo, hermano. Espiritualmente lo mismo, igual, que a veces decimos, bueno, pero ¿quién nos va a enseñar? Muchas veces decimos, no, ¿quién nos puede enseñar? ¿A quién tenía Jesús ahí como maestro? No había un sacerdote, un rabino, ni un instructor que le enseñara en los textos bíblicos, no, estaba solo su madre que le enseñaba, ¿no? Y él también, obviamente, el deseo que tenía de aprender, el esfuerzo de Jesús, ¿no? Y así, al final, siendo ya mayor, ¿qué pasó? Pues mucha gente se admiraba de Jesús, de su conocimiento que tenía. Y no era solo porque él, hermano, era Dios. Él lo adquirió, como lo dice la Biblia, lo dice el texto, porque podemos caer también en la tentación de pensar, bueno, es que Jesús era Dios, por eso que sabía. No, el texto dice que él como un niño normal crecía y, ¿en qué? En sabiduría y en estatura. Está diciendo que él, como todo joven, va adquiriendo conocimiento, va estudiando y va aprendiendo. Le preguntas a un niño la tabla de las, por una cosa sencilla, la multiplicación a un niño de 1 año, pues no lo va a saber de 2 años. Lo aprenderá cuando vaya a la escuela, cuando sea más grande, ¿no? Pues el niño Jesús lo mismo, ¿no? O una tabla de, yo qué sé, resolver algoritmos, no va a poder un niño de 10, 9 años, lo enseñará cuando sube de nivel, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que el niño iba creciendo en conocimiento, dice la Biblia, en conocimiento y sabiduría, y en estatura también. Entonces, eso lo que podemos también nosotros sacar esta lección de esto. Y quiero terminar con la última imagen que ven aquí, una imagen 16 que dice, todo niño puede aprender como Jesús. Está en Deseado a toda la gente, página 51. ¿Y cómo terminamos? Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratamos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial, mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán. Qué bonito, ¿no? Mientras nos vamos familiarizando con su palabra, en otra palabra, vamos estudiando la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué va a suceder? Los ángeles se nos acercarán. Nuestro intelecto se fortalecerá. Nuestro carácter se elevará y refinará. Nuestro carácter se elevará y ¿qué cosa? Refinará. A veces son un poco, a lo mejor un poco, yo qué sé, incluso, mira, podríamos decir, o usar palabras vulgares, pero en el Señor Jesús no se halló eso. Tenía un carácter refinado y bueno, más culto, por decirlo así. Entonces dice, nuestro carácter también se refinará. Llegaremos a ser semejantes a nuestro Salvador. Bonito, ¿no? El texto. ¿Cómo? Una persona educada, sí. Entonces, todo niño, ¿qué puede aprender? De Jesús, ¿no? ¿A qué? Atentos los niños, sobre todo y los jóvenes. Bueno, para todos es esto, pero sobre todo para los niños y los jóvenes. Dice que cuando leemos la Biblia, ¿qué sucede, Manuel? ¿Qué sucede cuando leemos la Biblia? Hemos leído ahora. Bueno, dice, no dice la Biblia, pero cuando estudiamos de su palabra. Conocemos más a Dios. Pero viene alguien. ¿Quiénes vienen? El Espíritu Santo. Los ángeles. Dice, los ángeles vienen. Nuevamente lo leo, dice. Mientras tratamos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial mediante su palabra, o sea, en otras palabras, cuando vamos leyendo la Biblia, así. ¿Escuchaste, Raquel? Cuando vamos leyendo la Biblia, ¿qué dice? Los ángeles se nos acercarán, dice, y nuestro intelecto, ¿qué cosa? Se fortalecerá. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que verdad que lo tengamos presente. Esto me gustó este párrafo cuando decía, ¿no? Y así aprendió Jesús. Y así podemos aprender cada uno de nosotros también. Que el Señor nos ayude a que este conocimiento que hemos adquirido podamos no solo quedarnos en este poco que hemos conocido, sino profundizarlo más y encontraremos verdaderamente el plan de salvación y entenderemos lo que Dios quiere revelarnos en su palabra. Es mi deseo en esta mañana. Amén. Bien, vamos a dar por finalizado y vamos a recoger
Antes voy a invitar a una hermana que quería cantar. Jacqueline, creo. Ah, sí, aquí está. Vale, ella tiene el deseo de querer agradecer, bueno, presentar al Señor un canto, una alabanza, y vamos a darle la oportunidad en este momento. Buenos días, queridos hermanos. Quiero también dar gracias a Dios, por permitirme estar en medio de vosotros también aquí. Y bueno, y pasar un año ya aquí cerca de mis padres y del resto de mi familia, después de 6 años, más o menos. Es bastante, pero bueno, Dios así lo quiso y Dios ha permitido de que el año pasado, el mes de noviembre, pudiéramos estar aquí. Septiembre llegó mi esposo, en octubre, perdón, llegó mi hermano y yo llegué en noviembre, así que hemos venido casi seguido. Así ha sido la voluntad de Dios y nos ha ayudado bastante en el viaje y ya estamos aquí. Todo lo que toca este año, proponernos las metas que quizás lo que no hemos hecho el año pasado, lo hagamos ahora. De todo corazón deseo que llueve muchas bendiciones en esta iglesia de Barcelona y que nos bendiga a cada uno de ustedes. Amén. La alabanza que voy a entonar se titula Haz un milagro. ¿Cuántos quisieran que haga un milagro Dios en este momento? Todos, ¿no? Que no haya más guerra, que todo sea y morar, ¿no? En la patria celestial. Haz un milagro, Señor, en este mundo de dolor. Haz un milagro, Señor, en este mundo y sin amor. ¿Cuántos niños andan harapientos? ¿Cuántos necesitan de un hogar? Haz un milagro, Señor. Dale abrigo, dale algo de paz. Tú que al ciego diste luz, abre nuestros ojos, oh Jesús. Tú que sanabas por doquier, pone en nuestras vidas algo de fe. Cuánto llanto vierte este mundo, cuánto anhela un poco de soledad. Haz un milagro, Señor, dale alivio, dale algo de paz. Oigo hablar con gran temor, que doquiera hay guerra y destrucción. Oigo decir que esto es el fin, por querer el hombre andar sin ti. Sé que un día tú vendrás, oh Cristo, que en tu reino nuestro hogar está. Haz un milagro, Señor, que podamos pronto allí morar. Amén. Alturas, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, bendito Padre, por este sábado y por esta bonita predicación, Señor, en cual hemos recordado que a su tiempo enviaste a tu Hijo, Señor, a esta tierra. Nació, pero tenía un propósito, Señor, cumplir una misión. Gracias, bendito Padre, por enviar a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados, Señor. Y así como querías que tu pueblo estuviese preparado para recibir al Mesías, Señor, pero lastimosamente no estuvieron todos preparados. Ahora también tu pueblo somos todos nosotros, el cual también siempre nos dices en tu palabra que debemos prepararnos, Señor,
Ayúdanos, por favor, en esta preparación, cada día estar en comunión contigo y entender, Señor, las señales, los tiempos y todo lo que se presenta para que cuando venga nuestro Señor Jesús por segunda vez a la tierra, podamos recibirlo, Señor, y podamos irnos también allá al cielo que todos queremos, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, en esta preparación y todo lo que requiere, Padre Santo, y también por nuestros hijos, te rogamos para que puedas obrar en sus corazones, en sus mentes, y puedan ellos también recibirte en sus corazones, en sus vidas, Padre Santo. Te pedimos también por todos los enfermos, por todos los dolientes, por todos aquellos abatidos, Señor, y los que estén pasando cualquier necesidad, para que tú escuches sus ruegos y puedas suplir todo conforme a tu voluntad, Padre. Perdona nuestras faltas y ayúdanos a vivir el resto de sábado, pues, en hermandad y junto a ti también, Padre. Te lo pedimos todo humildemente, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Momento de meditación que hemos tenido y quedarnos con este texto. El párrafo muy bonito que hemos leído que decía que cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué sucede? Los ángeles vienen allí y se eleva nuestro intelecto y también se refinan, dicen, nuestros modales, nuestro comportamiento. Que el Señor nos ayude y nos quedemos con eso.